Yo y mis circunstancias, borrador. Mis circunstancias de 1970 no eran otras sino las de cualquier hombre que se sale de lo seco para entrar a lo mojado. A partir de ese año cesaron las ayudas económicas que por 22 años había tenido, es decir, desde mi nacimiento. La ayuda de mi diócesis cesó con el boleto de avión de regreso a México y de mi casa, pues realmente había cesado 5 o 6 años antes, cuando en 1965 salí de mi casa para entrar al seminario. Mientras estuve en el seminario, mi familia me dio lo que más me podía dar. Especialmente mi madre me daba alguna ayuda económica. Ella les pedía a mis hermanas y ellas lo hacían con gusto porque sabían que era un hombre entregado y más o menos exitoso en el campo religioso. De hecho, era una buena distinción el que la iglesia me hubiera mandado a Europa. Mientras estuve en Tijuana, me daban algo de dinero sin que se los pidiera. Y cuando estuve en Roma, me ayudaban regularmente con algo así como una tenuta mensual de $10, por decir algo. Además, la diócesis me consiguió un bienhechor personal, la señora Adelaida Aguilar Ávila, quien también regularmente me enviaba dinero porque era yo estudiante de la iglesia en Roma. Y ayudas esporádicas de gentes, familiares cercanos, que me daban también algo, hermanos regularmente. Bueno, pues para 1970 todas las ayudas cesaron, solamente la ayuda de mi madre ha persistido siempre y la de mis hermanas y hermanos en la medida de sus posibilidades. Pero yo digo que a todo el mundo le debo, familiares y amigos, quienes quieren cooperar con la experiencia que yo he tenido. Les debo especialmente a quienes conmigo han ejercido caridad. La historia de cualquier seminarista es la de un personaje bíblico bien conocido, Adán y de su compañera Eva. Pero Adán y Eva tuvieron justificación, pues no sabían la historia sagrada y nosotros sí la sabemos, pero en ningún momento me acordé de ella. Si hubiera sabido en la práctica lo que ello comportaba, pues quizás en algún momento, por miedo al desierto, no hubiera aceptado un mundo tan inhóspito. Los Adanes y las Evas modernos en ningún momento se acuerdan de la historia sagrada. Es como un olvido original. La historia del cuerpo, la ley del cuerpo es más fuerte que cualquier memoria. La ley del cuerpo es más fuerte que cualquier memoria. Pero en el caso de los exseminaristas es casi más que pecado mortal. Y en cualquier caso, aunque la comunidad no quiera la unión de los enamorados, estos han de sufrir un desierto en sus vidas. Así han sufrido los enamorados de la literatura, Romeo y Julieta y otros muchos. Cuando los padres de los enamorados no quieren la unión, porque son quienes tienen que cuidar el futuro y bienestar de sus hijos, son ellos quienes ponen el principal obstáculo. Dios crió el amor, pero el hombre no quiere dejarlo crecer. Eso está bien en el caso de que los padres quieren lo mejor para los hijos, pero cuando sabemos los padres qué es lo mejor para los hijos, pero cuando sabemos los padres qué es lo mejor para los hijos, lo que parece es lo mejor, es lo que les causa felicidad a nuestros hijos. Pero en la vida el ser es ontológicamente bueno y la ausencia de la felicidad es lo que le causa mal a nuestros hijos. Pero como dijo Jorge Negrete en la película Dos tipos de cuidado, el amor es una enfermedad
de la que no se quiere salir. Y cuando no se quiere salir, es como permanecer en el error. Pero los enamorados no deben de estar tan equivocados en el camino que han elegido. Pero los enamorados no saben de que están equivocados en el camino que han escogido. Cuando regresé a México en 1970, fue en los primeros días de noviembre. Llegué al aeropuerto de San Diego, California. Antes, como despedida de Europa, pasé por Madrid, París, Nueva York y Chicago en escala de rutina. El aeropuerto de San Diego se pobló con mis familiares y con el rector del seminario, don Sergio de la Cerda, y algunos otros seminaristas, y cometí el error de no irme al seminario con el rector, quien tan amablemente había ido a recibirme, pero igual y amablemente habían ido mis padres y hermanos a recibirme, y tuve que tomar la decisión de con quién me iba a ir a mi casa o me iba a ir al seminario. Y no sé por qué escogí mi familia y la casa de mis padres. Así no pensé el mal que pude haberle causado al señor rector, pero hacía 3 años, casi 4, que no sabía de él, pues nunca me escribió a Roma y al colegio mexicano. En cambio, mis padres y algunos de mis hermanos sí me escribieron y efectivamente estuvieron al pendiente de mí. Así que resolví de una manera sentimental. Dejé al señor rector que volviera solo al seminario, seguramente a decirle al señor obispo que me había ido a mi casa de mis padres y que después ya iría al seminario a mostrarle mis respetos al señor obispo. La verdad que no actué políticamente, sino afectivamente e inconscientemente en forma poco política, pero igualmente hubiera sido mal dejar a mis padres y a mis hermanos parados en el aeropuerto. Después de cerca de 4 años en Europa, lo cierto es que llegué a encontrarme con un mundo nuevo. Pasaba de países que llamaban primermundistas a tercermundistas. Después entendí a don Arturo Azuela lo que me dijo en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Parece que se llega a un mundo surrealista, ¿verdad? Además, el rector Sergio de la Cerda me dijo: tú no tienes acento italiano. La verdad era que no lo había tenido porque no sabía que yo había estado conviviendo con cerca de un centenar de mexicanos en Roma, mientras los estudiantes del Colegio de Propaganda Fide necesariamente tenían que convivir en un ambiente totalmente italiano cosmopolita. El hecho es que mi destino ya estaba trazado con la ida de mi casa Con la ida a mi casa al salir del aeropuerto de San Diego, se marcó mi signo. Después fui a ver al señor obispo y me estuvo planteando cosas que no entendía yo. La verdad era que me decía y me daba consejos. Decía y no le entendía que el ser a veces se abre y a veces está cerrado. Obvio. Ahora lo entiendo. Y quería decirme que hay veces en que el ser está receptivo y hay veces en que no lo está. Lo cierto es que fui abierto al dirigirme con él y sin reservas. Le dije que quería seguir en el seminario y que quería regresarme a Roma después de un tiempo, y me dijo: quédate ahí en el seminario. Fue su orden, y no es que yo desconfiara de lo que me ofrecía, sino que yo, ya con la costumbre de estar en mi casa de Tijuana con mis familiares, le dije: me voy a mi casa. Y así se escribió mi historia de mi salida del paraíso. La verdad, cuando ya no volví al seminario, mi madre se extrañó, pues no sabían por qué no volvía yo al claustro.
Me preguntó que si ya no iba a volver y le dije, creo que rezando el rosario, ya no, mamá. Antes desde Roma ya me había yo encomendado a la voluntad de Dios. Sería lo que Dios quisiera, pero a los 22 años la voluntad personal no sé cómo se compagine con la de Dios. Me pregunto si la voluntad de los hijos siempre es la voluntad de Dios. Y me pregunto si no hay error en la elección a los 22 años. Pero igualmente se puede preguntar si la elección de quienes ingresan al seminario a los 12 años o a los 15 son conscientes de lo que quieren y de lo que es la voluntad de Dios. Para algunos será la voluntad de Dios, pero para otros probablemente no lo sea. Aunque dicen que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Aunque no sabía con certezas a dónde me dirigía al abandonar el seminario, cuando caminaba sin saberlo en el vacío total y sin el apoyo de prácticamente nadie, volví a ser un joven más del montón. Y en mis actos no conforme con, y en mis actos no conforme con la que cualquier joven de mi edad hace y le dejan hacer. Lo cierto es que sentí gran libertad, pero, pero era una libertad que no había solicitado y que en cierta forma no necesitaba. Los últimos 4 años había vivido prácticamente haciendo lo que en conciencia era bueno y nadie me lo impedía, así que la única libertad que no había podido tener o que no había tenido era la libertad sexual, por un condicionamiento más bien personal. Pero de las libertades que existían, todas las tenía yo, excepto, como digo, la sexual. En el seminario nunca tuve novia como me lo proponían las mujeres, pues les decía que tenía una elección religiosa a la que tenía que respetar. Y ellas seguramente me veían como tonto, que no como un ser virtuoso. La verdad, la vida de castidad era solo una excusa, pero yo deseaba tener sexo. Sentía la curiosidad por la vida en pareja. Pero luego me di cuenta que también los santos pueden tener vida sexual. De hecho, matrimonios hay que son santos y que viven una vida de santidad. Me pregunto si no estoy entronizando la vida sexual. Pero hace 30 años pensé que la vida sexual era solamente una posibilidad que tienen los hombres. Así como la riqueza es una posibilidad que tienen los hombres y no necesariamente todos tienen la riqueza, sino que el sexo como la riqueza es una posibilidad que no todos tienen la forma de experimentar o la fortuna de experimentar. En ese tiempo de 1970 y 71 estuve pensando qué era lo que iba a hacer de mi vida de laico, pero en mi mente ningún principio religioso había cambiado. Debía seguir siendo testimonio viviente de un joven católico y pues mucho menos sabía qué iba a hacer de laico. Lo único que podía hacer era seguir mi formación, si no religiosa, sí filosófica. Pensé que me haría bien seguir estudiando filosofía, pero no porque debiera de hacerlo o porque realmente fuera un cambio de forma de vida, sino que lo haría porque era prácticamente seguir en el seminario haciendo estudios de filosofía que me habían mandado que estudiara. Yo con mi decisión de seguir estudiando simplemente secundaba la idea de quienes me habían mandado a Roma a estudiar filosofía.
y lo haría con los propios recursos económicos que yo pudiera procurarme. Y seguramente estaba siendo súper idealista y totalmente fuera de realidad de mi decisión. ¿Cómo iba a estudiar filosofía si no tenía medios económicos ni tampoco quien me apoyara en esos estudios? Así que mi decisión era totalmente estúpida e idealista, tonta si se quiere. A fuerza de lo que fuera, deseaba seguir estudiando filosofía. Pero en la práctica no sabía hacer nada excepto estudiar y rezar. Vivir una vida de seminarista enclaustrado, esperando vivir de la voluntad de Dios. En agosto del 71 me trasladé a la Ciudad de México y solicité mi ingreso a estudios de maestría en filosofía en la UNAM. Fui aceptado momentáneamente y me inscribí normalmente en la maestría. Obtuve credencial y lista de materias y por un año completo frecuenté los cursos de maestría en filosofía y todos los aprobé, incluido un examen de italiano como lengua obligatoria para todos los estudiantes de maestría. El doctor Luis Villoro y el maestro Arturo Azuela, quienes eran director y subdirector de los estudios de maestría en filosofía, me recibieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El director de la Facultad de Filosofía era el doctor Ricardo Guerra, quien había sido esposo de Rosario Castellanos, una maestra y política mexicana que falleció, creo, en Israel. La verdad fue que tuve esas grandes luminarias a mi alcance, pero simplemente no las aproveché porque seguía pensando como seminarista. No había salido del seminario y en la práctica estaba en medio de ellos, en media calle. Era mi verdad. No me daba cuenta que estaba en un mundo en el que había que ganarse el pan nuestro de cada día, como seguramente se lo ganó Adán, después de haber comido el fruto prohibido. Lo más triste es que no me daba cuenta de lo que era y de lo que necesitaba hacer para no padecer tanto. Estaba en lo que Hegel llama la infatuación juvenil y no tenía nadie, ni familiares ni superiores, que me dijeran mis errores. Eso era lo más triste, tenía que hacer, sortear mi vida como un Robinson Crusoe urbano. Pero era un sacrificio estúpido que nadie me pedía que hiciera, salvo mi idealismo y mi deseo de seguir por la ruta de mis superiores de Tijuana. Había decidido para mí estudiar filosofía. Era un sacrificio que nadie me pedía. Tal vez me hubieran dicho: ya no eres estudiante religioso, dedícate a vivir la vida de laico, búscate una novia. Pero yo no entendía nada, solamente buscaba una salida a mi desierto y a mi ahora actual vocación real. Dios nada me pedía, vivía en un estado laical que nada más era externo, exteriormente era más religioso, en una situación compleja, llena de sentimientos encontrados, porque no hay peor situación que la vida de quien no quiere ser lo que es y de quien es lo que no quiere ser. Muchos seminaristas, muchos sentimientos encontrados a todo momento. Mi mente era una maraña de ideas. Mi mente era un lío de sentimientos que no encontraba solución. Pero de nada tenía la culpa yo. Me pregunto, ¿cómo puede vivir el hombre con tanto complejo dentro de la mente? No es fácil, por otra parte, solucionar el mundo lleno de situaciones y de sentimientos encontrados. Y Dios me veía que sufría y que sufría. Y Dios nada podía hacer por mí. Ah, qué salida la mía. Siempre he creído que Dios es quien mueve todo el acontecer en el mundo, así que nuestra intervención es mínima. Si nuestra intención
si nuestra intervención en la vida es mínima, ni modo que podamos hacer algo que no está a nuestro alcance, y ni modo que dejemos de hacer algo que necesariamente debemos de hacer. Muchas cosas podemos pensar y decir que somos libres y responsables del acontecer, pero toda nuestra vida es una serie de circunstancias más o menos obligadas a realizarse. No son actos voluntarios los actos de nuestra vida. Me pregunto, ¿quién fue el estúpido que dijo que somos responsables de nuestros actos porque tenemos voluntad? No tenemos voluntad, mucho menos libertad. Digo, más bien que todo nuestro acontecer ya está determinado de antemano y que la libertad no existe. Muchos filósofos en la historia han estudiado el determinismo de la vida y de los actos del hombre, y no obstante siempre hacemos culpable al hombre y decimos que no es culpable porque comete actos a los que necesariamente estaba condicionado a realizar. El hombre no es libre por más que existan quienes piensen que el hombre es libre. No es libre, su actuación está condicionada a realizar lo que llamamos buenos y malos actos. Así, quien va a ser santo lo será, y quien va a ser un criminal necesariamente lo será. Es natural que si vemos todo en una perspectiva más jurídica, diremos que el hombre, cuando actúa voluntariamente, está poniendo y reuniendo una condición necesaria para que sea sujeto responsable y sujeto imputable, ni más ni menos. Pero demostrar que el hombre es culpable cuando vemos que su actuación está ya determinada es más bien difícil, porque siempre dirán que el hombre puso su voluntad a realizar un acto criminal. Dirán que el asesino es culpable porque mató a alguien, pero lo cierto es que nadie sabe si ese sujeto actuó por miedo, por presión, por órdenes de alguien, hasta de un superior o de un fantasma. La vida del hombre es tan clara y tan oscura que razonarla es el trabajo de los filósofos y de los escritores, quienes más o menos tienen el criterio para abordar los temas, por más escabrosos que sean. El filósofo puede abordar la esencia, el filósofo puede abordar la esencia del crimen y la esencia de la santidad. Lo que no puede el filósofo es alargar su vida y tener riquezas si nunca las ha ambicionado y si la suerte no se las pone a la mano. El cansancio tampoco lo puede evitar el filósofo si se ha entregado a una actividad extenuante y agotadora. El filósofo que es cuerdo debería descansar y reponerse de su fatiga para después ponerse a abordar los temas que necesiten ser tratados. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede decir que es médico, que es ingeniero, que es abogado, que es sacerdote, que es historiador, que es cualquier profesión que usted quiera. Desgraciadamente, y debe el hombre demostrar que en realidad es lo que dice ser. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo cierto es que salí de mi vida monacal con una mano atrás y otra adelante, pero de eso nadie es culpable, salvo quienes nos dicen que esto es bueno y lo otro es malo. Vivimos en una vida maniqueísta, siempre oscilando entre lo bueno y entre lo malo, y no es que algo sea bueno y otra cosa sea mala en sí, sino que las cosas son malas o buenas de acuerdo a nuestro parecer y de acuerdo a lo que nos afecten o nos beneficien. Lo más malo puede ser lo más bueno y lo más bueno puede ser lo más malo. Una dosis de alcohol puede ser una dosis de alcohol puede ser muy bien administrada y sanar a un enfermo, pero una dosis excesiva puede matar a cualquier hombre de una confesión alcohólica. Qué burra y pesada y misteriosa es la vida. No me canso de vislumbrarme de lo que es el acontecer humano. No me canso y de eso nadie sabe. Nadie sabe que vivo diariamente soportando tanta novedad y viviendo tanta cotidianeidad. Puedo contar mi vida de finales de 1970 y de 71,
Fueron meses de una intención de hacer lo que debía de hacer simplemente para saber algo que me ofreciera una posibilidad de vida. De hecho, quería seguir siendo estudiante de teología o de filosofía, pero me había alejado del lugar que me hubiera ofrecido los medios para seguir estudiando. No sé qué pensaron de mí mis bienhechores y mis aportadores de apoyo moral y económico, pero posiblemente dijeron, vamos a dejarle que lo piense bien delante de Dios y que después Él decida lo que quiera hacer con su vida. La verdad es que mi decisión estaba tomada, haría lo que Dios ya había decidido por mí. En mi decisión tendría que abandonar el seminario hasta que Dios me llamara o bien hasta que Dios mismo me recogiera, dándome una vida de incertidumbre y de desierto y soledad. Una vida que siento que todo, todo hombre que se pone a pensar tiene. Todo hombre que piensa y que tiene conciencia tiene, porque los casos opuestos simplemente ni tienen conciencia ni tampoco piensan hacer la voluntad de Dios. Una vida de insensatez era lo que yo tenía, descuidaba el más importante de los elementos que mueven al mundo. El aspecto económico era descuidado notablemente y no podía cuidarlo porque simplemente luchaba para sobrevivir, pero no estaba preparado para tener una vida económica exitosa. La vida es así, muchos saben a dónde van, pero muchos no saben a dónde van en la vida. Y yo era de los que no sabían a dónde iba en la vida real. Sabía a dónde iba en la vida ideal, pero nunca lo supe en la vida real. Tenía que experimentar mucho para saber algo, apenas algo del mundo real. Hasta el presente nada sé del mundo real. Nada sé del mundo real y del mundo donde hay tantos lugares que lo tientan a uno en lo que llamamos la mala vida. Pero tampoco estamos preparados mucho para caer en el mal por la formación. Una formación más o menos moral y más o menos ética, que de poco sirven para sobrevivir. Se puede sobrevivir en la vida, pero muchas de las veces se sobrevive no con medios lícitos que digamos, y con medios en los que necesariamente se tiene que recurrir a infringir los mandamientos, como dicen muchos justificándose, peccata minuta, todos los mandamientos. Ni modo, así es la vida, sobrevivir implica incumplir la ley moral. ¿A quién le rinde cuentas un huérfano que depende de sí mismo? ¿A quién le pide cuentas un huérfano que depende de sí mismo? Pues eso es la autonomía. Se tiene que matar al injusto agresor necesariamente. Y ese es quebrar el quinto mandamiento. Se justifica ciertamente matar al injusto agresor, pero no por eso se deja de matar. Pero nos preguntamos en qué plan queda la moral. Ciertamente hay justificante, así como lo hay para el que roba por una única vez para saciar su sed y su hambre. De cualquier forma se roba y se le quita al vecino el bien que no nos hemos ganado. La gente piensa que de qué forma el ex seminarista se enfrenta a la vida si tiene que quebrantar la ley, porque sin la ayuda de las autoridades es muy difícil vivir y sobrevivir. Y vivir sin la ayuda de los demás es vivir una vida de soñadores. Débese de tener el consentimiento y el apoyo de los demás para sobrevivir en esta vida. Lo cierto es que el seminarista y especialmente el ex seminarista tiene que ser un pecador para sobrevivir si no se quiere apoyar en las autoridades o si las autoridades no le apoyan y protegen.
Querer vivir apegado a lo moral siendo un exseminarista es estar condenado a la muerte y al fracaso en la vida. Lo que es peor es estar condenado a vivir una vida basada en la opinión de los demás, donde nos dicen que somos tontos. Solo tendría mérito vivir una vida moral que estuviéramos ubicados en la religión y en la religión institucional. Eso para que nuestra vida moral tuviera algún valor. Por otra parte, si no estuviera en un sistema religioso, me pregunto qué obligación moral tengo. Aparentemente ninguna, solo la moral natural. Muchos así lo piensan. Como filósofo estaría obligado a buscar alguna explicación de un caso tan particular y tan común. Un caso que es común y más común de lo que se piensa. La mayoría de la gente no se rige por aspectos rígidamente morales porque no se puede sobrevivir. Toda la gente en mayor o en menor medida hace caso omiso de lo rígido del sistema moral. Otro aspecto bien interesante no es el problema de la vida moral, sino el problema de la existencia y del sentido de la vida, donde se dice que solo borracho o loco se puede sobrevivir y vivir en este mundo. Y en cierta forma tienen razón en el planteamiento. Solo autoengañándose es una solución. Autoengañarse con vino, con drogas, con sexo, con religión, con ciencia, con algún ideal revolucionario, con algún deporte total, que vivir cuesta mucho, mucho cuesta. De cualquier modo, la vida del hombre es difícil. Cuando ya tiene, cuando ya tiene una solución económica, se le parece al diablo quien. De cualquier modo, la vida del hombre es difícil. Cuando ya tiene una solución económica, se le aparece el diablo quien, sicut diabolus circumspuendebores, el espíritu del mal como demonio circunda buscando a quien devorar. El mal en forma de tentación, que son infracciones a los mandamientos de Dios. Amarás a Dios. Y el espíritu del mal nos propone no amar a Dios. No jurar el nombre de Dios en vano, y nosotros muchas veces, por quedar bien con nuestro dicho, juramos en vano el nombre de Dios. Santificar las fiestas nos propone Dios y nosotros lo evadimos, aunque digamos que tenemos justificante de razón para infringir la ley. Honrar a nuestros padres nos propone la ley de Dios y muchas veces los deshonramos, aún con pequeños detalles que si se quieren imperceptibles, pero los deshonramos. No matarás, nos dice la ley, y matamos en forma indirecta, porque no le damos la vida a quienes nos rodea y nos la están pidiendo. No fornicarás, nos dicen, y fornicamos a placer en todas las modalidades, aunque los enterados nos dicen que en la vida de pareja nada es pecado. No mentirás, y mentimos porque de seguro mentimos, aunque no estemos obligados a decir la verdad. No codiciarás las cosas ajenas y las deseamos, queremos tenerlas porque no tenemos aparentemente nada. No desearás la mujer de tu prójimo y la deseamos en todas sus formas y en todas sus modalidades. Somos algo así como el agua que acepta la forma de cualquier contenedor. Aceptamos siempre lo que se nos propone, muchas veces como bueno. Hacemos cosas que en sí son malas según la moral maniqueísta y que parecen buenas. Y Dios nos deja seguir viviendo a pesar de todas nuestras imperfecciones. Deberíamos de darle gracias cotidianamente a Dios que nos deja seguir viviendo, y ya cuando no nos deje seguir viviendo, entonces le daremos gracias por dejarnos morir. Después de haber sido grandes o pequeños pecadores, debemos darle gracias a Dios por quitarnos la pecadora humanidad. Seguramente le deberemos de dar gracias a Dios por no dejarnos pecar más dándonos la muerte, y porque seguramente nuestra alma no alcanzó los méritos necesarios para estar ante su presencia. Pero mi vida después de 1970 fue una vida de constantes luchas para conseguir el sustento económico hasta el presente.
Y me siento tan derrotado que a veces rezo la oración del buen fraile. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque como espero no espera, no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Nada me espera ya después de 54 años vividos en la presencia de Dios y seguramente ofendiéndole sin quererlo. Desde 1970-76 seguí con las cuestiones académicas en los distintos colegios y escuelas, impartiendo clases o recibiendo clases de distintas materias. En México, en el Colegio Franco Español, en 1972 docente, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 72 al 76 docente. En 1983 el CONALEP en Michoacán, en Morelia desde 1983 hasta 1985 docente. Desde 1982 a 1984 preparatoria federal sistema abierto docente. 1984-1986. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas por el Tecnológico de Morelia, estudiante. Y 1988 hasta 1992, Facultad de Contabilidad por la Universidad Michoacana, estudiante. Desde 1992, estudiante de electrónica en el Instituto Marconi de Morelia y en el CECATI también de Morelia. Además, cursos de electrónica por el Centro de Actualización Electrónica de México, 2002. Siempre pues me he movido en el área académica. Ahora quisiera aportar algo a mi comunidad en cualquier área que se me permitiera, pero si no me dejan, haré lo que Dios siga disponiendo de mí hasta los últimos días, que seguramente serán los que Él permita, como me ha permitido tantas hechuras que he realizado. Y bueno,